¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio, un nuevo capítulo de Uptime Earth, Inspirando Sostenibilidad. Recuerde, este encuentro lo vamos a realizar todos los jueves a las 5 de la tarde, hora Miami, hora Colombia, para que hablemos de sostenibilidad, para que hablemos de economía circular y esta nueva alternativa para poderle dar a la cadena de valor un valor, para que podamos seguir disfrutando de este planeta de una manera más responsable. Este espacio, como lo he dicho en varios anteriores, en lo que buscamos son tres amigos, nos unimos para poder hablar de este tema, algo más pedagógico y entrevistando a personas con un conocimiento muy grande y que han llevado una trayectoria muy importante en este espacio de sostenibilidad. Nicole Estefan, Pablo Morales, de Nuevos Medios, y yo, Sergio David González, con una experiencia en medios de comunicación. Nos hemos unido para abrir este espacio y hablar de sostenibilidad. Y hoy, por supuesto que tenemos un invitado muy especial. Se trata de Mauricio Cárdenas. Él es el presidente de la Cámara Verde de Comercio, con quien vamos a hablar durante esta hora a continuación. Mauricio, un gusto tenerlo aquí en este espacio de Uptime Earth. Muchísimas gracias por la invitación, Sergio. Siempre es un gusto poder comunicarme con audiencias masivas como las que ustedes tienen y de alguna manera tener algún efecto sobre lo que estas audiencias hagan. Y de seguro que va a ser así. Mire que estamos utilizando nuevas tecnologías, medios masivos a través de Internet para poder hablar de economía circular y de sostenibilidad, que harto bien le hace al empresariado colombiano y también a los hogares, ¿no es cierto? Es muy cierto. Yo fui estudiante de ingeniería industrial hace 40 años y aprendí a ayudarle a las organizaciones, sobre todo a las empresas, a manejar de forma eficiente los recursos. ¿Quién se iba a imaginar que 40 años después, o arrancando hace 10, 30 años después, el foco de la eficiencia en el manejo de los recursos estuviera ligado más que a la rentabilidad, que lo está, a la supervivencia del planeta, con recursos naturales no renovables y por supuesto con el uso eficiente de la energía, del agua y la gestión de los residuos. Entonces, eso que aprendí a hacer hace 40 años y que hoy lo hago en pro de la sociedad y de la naturaleza, me llena de orgullo y aspiro a que ejerza influencia, como lo dije antes, sobre tu audiencia. Muy bien, eso se llama destino. Cuando uno viene a este planeta con una misión específica, el propio destino lo lleva a hacerlo y yo creo que esa puede ser su historia. Hablemos un poco de sus comienzos, Mauricio. ¿Qué lo impulsó y cómo llegó usted? ¿Cómo conoció la sostenibilidad, la economía circular y en qué año estaba rondando usted? Bueno, yo fui estudiante de ingeniería industrial en la Universidad de los Andes entre los años 75 y 79. En esa época realmente no fue en mi actividad de estudiante que me acerqué a los temas ambientales, sino en mis actividades extracurriculares, una de las cuales tenía que ver con las electivas que yo elegí tomar, la gran mayoría de ellas en ciencia política. Entonces, muy tempranamente, antes incluso de terminar mi carrera, yo tenía una suscripción a la revista del Programa de Naciones Unidas del Medio Ambiente, el PNUMA, y me informaba sobre esto. Y a medida que veía esas discusiones, ya en esa época se hablaba de los límites al crecimiento, me interesé cuando entré a trabajar con la Federación de Cafeteros en una fundación que ellos habían establecido, que se llamaba Ficitec. Me acerqué a temas rurales, a temas agrícolas y sobre todo a temas de producción que en esa época, esto sería demasiado pretencioso de mi parte, no se llamaba producción verde, pero tenía ya, por así decirlo, los primeros asomos. Temas como control biológico de plagas, temas como agricultura orgánica, que si hoy día es absolutamente incipiente en Colombia, imagínate hace 40 años. Entonces, claro. Lo reforcé, este acercamiento práctico, trabajando con Ficitec, visitando diferentes zonas de Colombia,
asesorando asociaciones de campesinos y cooperativas cafeteras con la decisión de hacer estudios de posgrado. Y estuve en 2 lugares en Estados Unidos, en el primero 1 año y en el segundo 2 años, Ohio y Colorado, y ese fue mi bautizo en relación a los temas de sostenibilidad, de producción responsable, como se conoce hoy uno de los objetivos de desarrollo sostenible, y de interés sobre todo por temas de energía. Entonces, digamos que ese bautizo al día de hoy continúa teniendo efectos porque por diferentes razones es crucial esta expresión que voy a utilizar, la transición energética. Tal cual, que tanto se ha hablado. Mauricio, ¿y tener esa experiencia en el exterior versus Colombia le abrió la mente, le dio mayor posibilidad en este aspecto? Sí, por supuesto, porque no sé si la audiencia lo sepa, pero Colorado, además de otros estados en el oeste de Estados Unidos, han sido pioneros en la adopción de medidas ambientales progresistas. Son estados en donde una de las principales fuentes de ingresos es el turismo, entonces lo protegen, y en donde históricamente se han asentado muchos parques naturales. Entonces, esa estadía, que fue apenas 2 años, me cambió la vida, porque me acercó. Hoy día, cuando salgo en un fin de semana o de vacaciones, rememoro esas épocas de hacer visitas a los parques naturales, porque realmente es un efecto bastante gratificante. Y le recomendaría a la audiencia, si no lo ha hecho, que conozca los innumerables parques naturales que tenemos en Colombia. Eso es cierto, es un privilegio, ¿no? Es un privilegio lo que tenemos aquí en el territorio nacional. Hablemos un poco también de la trayectoria profesional. ¿Cómo llega hasta el 2022 a ser el presidente de la Cámara Verde de Comercio de nuestro país? Además, que es un referente no solo en Colombia, sino en toda la región. Bueno, gracias por tus palabras. Yo viví entre el año 98 y el año 2010, 2011, aproximadamente 14 años, fuera de Colombia. Vivía en México, como ahora lo estoy volviendo a hacer, en Estados Unidos, y pasaba más tiempo en países como Brasil y Venezuela que en mi propia casa, en donde vivía en Miami. Y a mi regreso, en el año 2011, le di continuidad a actividades que venía haciendo desde la última estadía, que había sido 11 años en Estados Unidos, y en ese proceso y de reconectarme, cuando uno regresa, ese fenómeno de los repatriados es también digno de atención, porque es como si uno, y yo me había ido 14 años, fuera extranjero en su propia patria. Llega de visita. Llega uno de visita, 14 años es casi una generación, entonces mi espíritu es muy sociable, entonces tenía que reconectarme con mi pasado y tenía que hacer nuevas amistades profesionales y de otra índole, y una de ellas me invitó a ser cofundador de la Cámara Verde. Se trataba de una bióloga de nombre Verónica Vargas. Ella vive ahora en Medellín, y por su propia estadía en California, ella se había acercado a organizaciones ambientalistas que incluían la Cámara Verde de Comercio de San Francisco. Entonces la contactaron cuando ella estaba de regreso en Colombia, y ella me hizo la consulta: ¿qué hago con esta oferta que me están haciendo de ser o de fundar la primera Cámara Verde de Comercio en Latinoamérica? Yo no le dije que sí de inmediato, pero como ella se estaba formando como coach en una de las actividades que yo realizo, le dije, ¿por qué no lo traes al grupo y lo discutimos? Y el efecto práctico fue que en octubre de 2012
9 cofundadores brindamos por la decisión de representar a la Cámara Verde de Comercio de San Francisco. Con el tiempo, eso se convirtió en representar a la Federación de Cámaras Verdes de Comercio de Estados Unidos. ¿Qué son esas cámaras verdes y dónde están? La sede central está en San Diego, California. Está presente en 6 estados de Estados Unidos, que no coincidencialmente son los estados más progresistas en temas ambientales, empezando por California. Y a partir de ese trabajo de interacción con los equipos de la US Green Chamber of Commerce, nos fortalecimos, porque nos permitió darle un derrotero a nuestro, digamos, interés profesional y afinidad desde el punto de vista de estilo de vida. Y al día de hoy tenemos más de 700 emprendimientos, empresas y organizaciones afiliadas a la Cámara Verde de Comercio en Colombia. Y desde hace 2 años iniciamos la expansión a México. Hoy día no hemos tomado la decisión de tener afiliados, lo que tenemos es alianzas y tenemos venta de servicios a organizaciones que aprecian lo que nosotros hacemos y aspiramos con el tiempo. Aquí el significado de el nombre cámara es diferente al de Colombia. En Colombia, cuando uno oye hablar de cámara, se imagina el registro mercantil, el monopolio de este registro. En México, la palabra cámara significa gremio. Entonces, para que nosotros podamos ser una verdadera cámara, necesitamos representar los intereses de un gremio. Aquí, los diferentes entes económicos que están dedicados a lo que llamaríamos en Colombia negocios verdes, aquí, si se usa una expresión, serían negocios sustentables, ya tienen sus respectivos gremios. Entonces, hasta la fecha, para desarrollar actividades no ha sido imperativo para nosotros contar con, como sí lo tenemos en Colombia, con un grupo de afiliados. Seguramente vamos a ir hacia el futuro en esa dirección, pero por lo pronto estamos de aliados de diferentes gremios que hacen actividades en el campo de la sostenibilidad, aquí se llama sustentabilidad, y nosotros somos parte de eso. Bueno, y sobre esos negocios verdes, ¿cómo se encuentra Colombia? Si hay avance, no hay avance, hay compromiso por parte del empresariado y también por parte legislativo y del gobierno. Es un desarrollo muy desequilibrado. En 1973 se expidió el Código de Recursos Naturales más avanzado del planeta, bajo la administración de Misael Pastrana. Yo, que ni siquiera había salido del colegio en esa época, ya le había empezado a prestar atención a ese tipo de proclamas. Puede que lo sea en el papel. También tuvimos una constitución de ángeles, la del 86, y ahora tenemos la del 91 que seguimos sin estrenar, de manera que el hecho mismo de que exista un código o un marco regulatorio no garantiza que se lleve a la práctica. Pese a lo que acabé de decir, sí llama la atención. He estado prestando servicios de asesoría a varias organizaciones internacionales y uno de los puntos que he encontrado y que he destacado en mis reportes de asesoría es que hay un marco regulatorio de avanzada en Colombia, sin lugar a dudas, y que, para darte el ejemplo respecto al tema que me preguntaste antes, tenemos una estrategia nacional de economía circular. Hay otros países en Latinoamérica que también la tienen. Y eso pues genera, más que incentivos, genera curiosidad y hace que haya empresas, sobre todo grandes, que dicen: a este bus me he de subir. Nosotros tenemos, y la misión de empleo lo destacó, aproximadamente 75,000 empresas por encima de 50 trabajadores en Colombia, por las actividades que realizamos en alianza con las cámaras de comercio en Colombia, y porque el registro mercantil es público. Sabemos que hay cerca de 6 millones de negocios registrados en Colombia. De ellos, para dar un ejemplo,
en la Cámara de Comercio de Bogotá hay alrededor de 500,000 que son activos, o sea, no son negocios de papel. Entonces las cifras, digamos, del universo de empresas que hay, dista mucho de las que en efecto están contribuyendo a la sostenibilidad. Para dar dos ejemplos, el capítulo colombiano del World Business Council for Sustainable Development, que se llama SECODES acá, no tiene arriba de una veintena de empresas que conforman su membresía. Y eso es por diseño. O sea, hay empresas que han querido entrar, pero que no han sido aceptadas porque no llenan los requisitos. En el Pacto Global de Naciones Unidas no hay más de 200 o 300 empresas que han adherido al pacto. Ahí no estoy incluyendo otro tipo de organizaciones. En total, no sé, no tengo la cifra actualizada, pero pueden ser 500 o 600 en total. Pero eso contrasta enormemente con esa realidad que yo hablaba de 6 millones de negocios inscritos en las cámaras de comercio, 75,000 empresas por encima de 50 empleados, las que han adoptado una postura y acciones concretas respecto a temas de sostenibilidad, pues se pueden contar literalmente con los dedos de pocas manos, en contraste con el universo empresarial que hay. Ok, Mauricio, hay algo interesante y es que en este espacio que tenemos de Uptime Earth también queremos hacer pedagogía. Y por supuesto que cuando dijimos en redes sociales que vamos a tener una entrevista con usted, recibimos varias preguntas de personas ya interesadas en lo que va a ser esta entrevista. Y por ejemplo, Carolina Ortiz pregunta, ¿la sostenibilidad solo se refiere a cuidado del medio ambiente o qué se puede decir cuando se habla de sostenibilidad en una empresa? ¿Qué le podemos responder a Carolina? No, la respuesta es automática. Desde 2015 existen los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, en los que Colombia jugó un papel protagónico, con personas como Paula Caballero, como Alejandra Torres y otras funcionarias, tanto del Ministerio de Relaciones Exteriores como de Ambiente. Esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible se pueden agrupar, no por partes iguales, en 4 grupos, valga la redundancia, el que tiene que ver con temas ambientales, el que tiene que ver con temas económicos o de prosperidad, el que tiene que ver con temas sociales, y hay un pequeñito grupo que está relacionado con paz, justicia, instituciones sólidas y con alianzas y cooperación, que pues está separado de los anteriores. Entonces, si una empresa quiere ser sostenible, mi recomendación práctica, y además es una recomendación rentable porque le genera oportunidades de finanzas, de acceso a las finanzas sostenibles, es que debe guiar su estrategia hacia la contribución a un cierto número de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Si lo fuéramos a sobresimplificar, yo lo que sugeriría es que las empresas eligieran uno que tenga que ver con temas ambientales, otro que tenga que ver con temas sociales y otro que tenga que ver con temas económicos, y por esa vía presentar con indicadores y con la materialidad que corresponda la evidencia de su labor. La sostenibilidad desde 2015 dejó de ser exclusivamente ambiental. Sí, eso es cierto. Eso es cierto. Mauricio, tenemos otra pregunta y antes reiterarle a la audiencia que nos puede escribir a través de las redes sociales que aparecen en este momento en pantalla para que Mauricio nos pueda resolver. Tenemos otra pregunta y es sobre economía circular. ¿Qué es economía circular que tanto se ha hablado en los últimos años en el mundo? Muy bien, ahí hay que apoyarse en una de las autoridades y más influyentes organizaciones que se llama la Ellen MacArthur Foundation. Desde el punto de vista de esta fundación, la economía circular es diseñar sistemas productivos para que no haya residuos y por ende que
en cambio de la economía lineal que hemos conocido, donde hay unas actividades en donde se generan unos insumos, hay un proceso de transformación de esos insumos y luego hay un uso y un post-consumo, y a medida que uno avanza en esta economía lineal, se va convirtiendo tanto en el uso como en el post-consumo en desechos, una alta proporción de aquellos materiales, de aquella energía y en general de aquellos insumos que se habían empleado en primer lugar. Entonces piensa en los computadores. Cada 2, cada 3 años o cada 5 dejan los modelos y la eficiencia en su operación obsoletos a los anteriores. ¿Qué ocurre en la economía lineal? Literalmente terminan en botaderos de basura los antiguos computadores, como vemos en algunos lugares del país, sobre todo esto se ve en Estados Unidos, y ahora también lo he visto en México, los cementerios de carros, en donde está un montón de chatarra no aprovechada en potreros y en lotes gigantescos. Entonces lo que la economía circular trae es ese afán por que no se desperdicie nada y que cuando llega un computador a la época de quedarse obsoleto por razones funcionales, sus partes puedan ser reutilizadas, puedan ser reparadas, si no están en buen estado, puedan ser reutilizadas o recicladas. Tradicionalmente se entiende a la economía circular como reciclaje, pero esa es la última de las R's y es la menos atractiva desde el punto de vista de lo que se persigue, que es el uso eficiente de los recursos y que no haya el cero desperdicio, que no haya desperdicio. Y es fácil poder llegar a ese punto de equilibrio donde desde casa podamos todos aportar esa economía circular, de pronto con un consumo más consciente con el medio ambiente o de pronto generando un emprendimiento. Eso también tiene unas líneas de emprendimiento, una línea de negocio para pequeñas empresas, ¿no? Es correcto. Yo creo que la pandemia nos enseñó a todos muchísimo. A mí particularmente me enseñó mucho acerca de la frugalidad. ¿En qué sentido? Porque, en el sentido de que ya los fines de semana dejaron de serlo, ya los paseos a los centros comerciales dejaron de existir. Estoy hablando de cuando estábamos en confinamiento. Dentro de ese proceso de consumo a lo largo de la pandemia, muy rápidamente nos dimos cuenta de que no había en las tiendas virtuales todo lo que habitualmente consumíamos o pedíamos, y nos acostumbramos a consumir de lo que había. Y en las tiendas virtuales hay un gran beneficio respecto al comprador impulsivo tradicional de los supermercados, y es que uno puede comparar, ¿es cierto? En el supermercado uno va echándole al carrito lo que primero encuentra y no se pone a comparar toda una estantería para ver los componentes de lo que está comprando. Entonces esa frugalidad a muchos de nosotros nos enseñó, a mí ya antes me había ocurrido, que no hay que estar comprando, además de lo que sirve para las necesidades básicas de la alimentación, los libros que uno encontraba en el camino, o la ropa que uno encontraba en el camino, o los electrónicos, y uno aprendió, y para mí el confinamiento aún sigue, porque yo ya venía trabajando virtualmente, no en la proporción en que desde los últimos 2 años lo he hecho, y le cogí el gusto. Entonces, sí, hago compras virtuales, pero con toda seguridad son infinitamente inferiores a las que en otras circunstancias de no confinamiento o de no autoconfinamiento estaría haciendo. Y entonces, la frugalidad es simplemente vivir con lo que es estrictamente necesario. Yo tuve
una experiencia muy bonita con la presidente de la Federación de Estados Unidos de Cámaras Verdes de Comercio. Ella se llama Michelle Thatcher. En 2 ocasiones antes de la pandemia estuvo en Colombia y en ambas ocasiones cometí el mismo error. ¿Y cuál fue ese error? El de suponer que porque ella era turista se iba a interesar en todo lo que en los lugares turísticos a los que la llevamos había, en términos de artesanías o en términos de qué sé yo, de productos alimenticios o de lo que fuera. Lo tradicional que siempre es cuando uno trae un extranjero al país. Exacto. Y entonces, yo para hacerle una atención a ella en Guatavita, le mostraba prendas de vestir o adornos o cerámicas y le decía, ¿te gusta? Y ella me decía, sí, ¿te la puedo obsequiar? Y ella me decía, no. Y yo decía, esta gringa grosera, ella usa un principio básico, y es que si ella no se puede hacer cargo de ese objeto a lo largo de su vida, ella no va a cargar con él. Esto contrasta. Yo viví 17 años en Estados Unidos, esa no es la cultura gringa. O sea, la cultura gringa es consuma, acumule, bote. Muy lamentablemente, la crisis en la que nos encontramos, la crisis climática en la que nos encontramos, la economía lineal del desecho en que nos encontramos, pues hay que decirlo sin pelos en la lengua, es una invención gringa y segundo, seguramente europea, pero sobre todo gringa. O sea, en todos los indicadores de desarrollo económico, el consumo per cápita de electricidad, de acero, de plástico, de petróleo, de alimentos, de un americano medio es 10 veces superior al de un colombiano. Claro. Es 5 veces superior al de un europeo. Y entonces a eso se llamaba en el pasado desarrollo económico. Hoy día la economía circular nos ha hecho caer en cuenta que eso es desperdicio de recursos, porque en contraste, esto puede que suene a mal chiste en estos momentos, con algunas excepciones, los países más felices del mundo no incluyen ese desbordamiento en el mal uso de los recursos. Entonces, hay un contraste enorme entre el consumo material de cualquier género y la satisfacción en calidad de vida. Y eso es algo que también tiene que ver con la sostenibilidad. Porque no se trata, hay uno de los objetivos de desarrollo sostenible, tiene un nombre muy bonito, es el trabajo decente. Y trabajo decente no es que todos tengamos sueldos de millonarios. Trabajo decente es que nuestro ingreso cubra nuestras necesidades y que a pesar de que hay otro ODS de reducción de desigualdades, que no haya una brecha gigantesca. Estados Unidos también se distingue por ser el país en el que cuando se compara el salario medio con el salario del CEO, hay la mayor brecha, pero es una brecha infinitamente amplia. Y bueno, todos estos esquemas o elementos que les estoy en este momento mencionando refuerzan esa convicción de que pensar en desarrollo sostenible y pensar en economía circular rompe con los esquemas convencionales que nos han enseñado que producir y consumir más es mejor. Mauricio, ¿cuál es el país del mundo que más avance tiene en este aspecto? ¿Cuál es el referente que podamos tener? Yo pensaría que está en Europa. Yo, por razones de ese trabajo de coach que estaba mencionando antes, que hago desde hace más de 25 años, he tenido la ocasión de visitar y de trabajar Dinamarca y Suecia múltiples veces. Y no sorprendentemente es en los países nórdicos
y también en Alemania, una parte de eso también en Inglaterra, en donde hay unos mayores o mejores indicadores de sostenibilidad ambiental. Desde el punto de vista de sostenibilidad social, los países escandinavos son también los más igualitarios. Y el significado práctico de esto es que la práctica totalidad de la población tiene sus necesidades básicas satisfechas y, por supuesto, el común de las personas tiene prerrogativas como la educación, como la salud, como hablemos en términos colombianos, como el subsidio familiar, entendido de una manera diferente. En Suecia, los hombres pueden elegir tomar licencia de paternidad durante meses enteros. Y lo hacen en aras de la igualdad, lo hacen también en aras de que desde el punto de vista de las posibilidades del presupuesto público y de las finanzas de las empresas es viable. Y todo se conjuga. O sea, no creo que uno pueda decir que hay un país en el mundo que es un ejemplo en sostenibilidad ambiental que no lo sea también en social y en económica. Claro, claro. ¿Por qué le preguntaba sobre el país que pueda ser el referente? Porque estamos en Colombia en elecciones y vienen las elecciones presidenciales y vendrá un presidente donde le toque jugar un papel muy importante con el tema de sostenibilidad, cambio climático, economía circular. ¿Cree que los gobiernos anteriores o las propuestas que ha escuchado de los candidatos si van por buen camino o estamos alejados de una realidad en tema de sostenibilidad? Vamos por muy mal camino. Qué mala noticia. Sí, vamos por muy pésimo, mal camino. Yo, ¿por qué? A comienzos de los 80s, yo fui un estudioso de las políticas energéticas colombianas, de las políticas de construcción de gran infraestructura y de desarrollos mineros, y sin excepción, repito, sin excepción, todos esos proyectos que se incubaron a fines de los 70s, comienzos de los 80s, hoy son grandes desastres ambientales, son grandes desastres sociales, y desde el punto de vista económico le han servido a muy pocos. Lamentablemente, entre a quienes les ha servido es a los corruptos instalados previamente instalados en las gobernaciones de los departamentos, entre comillas, bendecidos por esa riqueza petrolera o minera. Entonces, muy lamentablemente, montamos un modelo de desarrollo absolutamente dependiente en la economía extractiva, y eso frenó, y por supuesto combinado con las políticas de apertura económica que arrancaban en los 90s, la capacidad del sistema económico colombiano de darle empleo decente a las mayorías. Colombia es un país excepcional, no solo en el concierto latinoamericano, sino en el conjunto de países en el planeta Tierra, en que su nivel de ingresos no depende del empleo formal. Lamentablemente depende de las economías ilegales, de la economía extractiva, que si uno va a La Guajira o si uno va a Arauca, y seguramente a zonas del Meta, y por supuesto en el emporio riqueza petrolera de Santander en Barranca, y uno compara qué proporción de la población vive directamente de las actividades extractivas, es una ínfima minoría. Y todos los demás pues se insertan como proveedores de productos y servicios, no solo de las empresas, sino de la capacidad de consumo de del conjunto pequeño, proporcionalmente hablando, de personas que tienen empleo en las actividades petroleras o mineras. Ese modelo extractivista genera unos... no he hablado todavía de la enfermedad holandesa, que tiene que ver con
el encarecimiento del resto del el conjunto de productos. La concentración de un solo renglón económico. Exacto. Entonces eso también se da con las economías de plantación, que también las tuvimos en Colombia. Claro. Y las seguimos teniendo en ciertas regiones. Entonces el mensaje es que muchos de estos principios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que nacieron en 2015, o se acuñaron en 2015, habían nacido desde antes, al día de hoy no han calado. Y al día de hoy no han permitido, número uno, diversificar la economía, número dos, hacerla más verde, número tres, hacerla más igualitaria, y número cuatro, eso va con lo de hacerla más verde, no tener los impactos ambientales nefastos que ha tenido nuestro patrón de producción históricamente. Es que llevamos 40 años viviendo del petróleo y del carbón. Sí, los impactos son fuertes. Es decir que las diferentes leyes, como la Ley de Acción Climática, ¿qué papel juega acá? Es muy bonita en el papel, pero muy difícil de ponerla en práctica. Es muy reciente para juzgarla. Yo la puedo evaluar en términos de sus palabras. Son palabras muy bonitas, pero hay varias palabras muy feas dentro de la Ley de Acción Climática. Le puedo mencionar dos. Una es que le da la opción a el desarrollo de actividades que pueden ser nocivas para la protección de la biodiversidad en parques naturales. Esa es número uno. Y en otras palabras, mete un mico, como decimos en Colombia, a la protección de la biodiversidad y de los parques naturales. Y seguramente eso va a ser, y si no fue ya, demandado. Y seguramente, si uno consulta jurisprudencia al respecto, es posible que se caiga. Y el otro elemento, no tanto nocivo. ¿La ley o algunos artículos? Vamos a suponer, yo no soy abogado, que lo que se caen son los artículos que dan esa gabela. Okay. Y el segundo aspecto, no tanto nocivo, sino engañoso, es el que obliga a las empresas a sembrar árboles. ¿Cómo es eso? Es engañoso porque vale infinitamente más un bosque en pie que se conserve a iniciativas de reforestación que solo dependan de una especie. Y que esa especie, Manuel Rodríguez lo ha dicho más elocuentemente que yo, y un colega aliado de la Cámara Verde, Julio Andrés Rosso, que tiene en Caquetá Amazonía Emprende, la Escuela Bosque, creer que porque se planten 180 millones de árboles vamos a compensar los que se perdieron es un engañabobos. Lo digo con esas palabras. La biodiversidad que se perdió no es solo la de los árboles que cayeron. La biodiversidad que se perdió tarda décadas o más en restituirse. Entonces, bajo el engaño tonto de que vamos a plantar 180 millones de árboles porque están obligadas las empresas de más de 50 empleados a que cada uno de ellos en promedio plante 2, eso es un sofisma de distracción. Ese componente seguramente no se va a caer por inconstitucional o por nocivo, pero no va a tener un efecto como el que los que crearon esa ley de acción climática estaban pensando. El verdadero efecto, no sé si de esa, de otros marcos regulatorios, sería que los bosques en pie que ya tenemos no continúen su nivel pasmoso de deterioro al ritmo de 200.000 hectáreas perdidas por año, con toda la fauna y todas las otras especies que también se pierden. Claro.
O sea, hay que enfocar la iniciativa. Pues esto es un juramento a la bandera. Hay que desarrollar iniciativas diferentes, pero para proteger esas 200.000 hectáreas o cifras semejantes que se están perdiendo anualmente, habría que hacer como 4 o 5 cosas que ninguno de los gobiernos de estos últimos 40 años ha tenido o las ganas o la voluntad política o, peor aún, la capacidad de hacer. Yo creo que me quedo con esas dos últimas, la capacidad de hacer y la voluntad política. Y ahí quiero preguntarle por lo que viene a continuación. ¿Qué retos van a tener los candidatos o qué reto va a tener más bien el presidente que llegue a la Casa de Nariño para los próximos 4 años? ¿Cuántas horas tenemos para la respuesta? Yo creo que lo que más lo pueda resumir, porque se nos van por ahí unos 5 capítulos. En términos ambientales, me voy a concentrar en términos ambientales. Pero por supuesto. A pesar de que antes había dicho que sostenibilidad se define por la triple cuenta ambiental, social y económica. Pero hablemoslo en términos ambientales. En términos ambientales, no es posible dejar de aprobar el acuerdo de Escazú. Eso se ha dilatado en el Congreso mucho tiempo. Eso es otro juramento a la bandera. En 2 ocasiones, quien en 100 días o un poquito más sale de la presidencia en su campaña presidencial y luego en un mensaje de urgencia que le envió al Congreso se comprometió a que se aprobaría y que el gobierno le daría su apoyo al acuerdo de Escazú. Eso fue otro juramento a la bandera. Y para la foto en Escocia, no era ni algo genuino, ni algo que se supiera que sí se iba a cumplir, ni algo, y antes quedé iniciado cuando enumeré las razones por las que estamos perdiendo bosques, que le gustara a los ganaderos. Claro. Y pues los ganaderos son un gremio que no solamente contribuye todos los días a el calentamiento global, que no es una expresión que esté de moda, se habla hoy de la crisis climática a través de la emisión de gas metano de las vaquitas y por supuesto de la tumbada del monte, como coloquialmente se dice en los llanos, a la destrucción de los bosques, bien sea vía machete, motosierra o como lo presenciamos en parte recientemente en la Amazonía, cerca del parque de Chiviriquete, los centros. Entonces, devolviéndome a los retos, desde el punto de vista ambiental, yo diría que no hay otro que sea más importante que ese. ¿Por qué? No hay otro que sea más importante que ese. Colombia tiene el dudoso honor de ser el país del mundo con mayor número de asesinatos de líderes ambientalistas. La cifra en el 2019, antes de la pandemia, era aproximadamente 70 de estos líderes. Esa cifra en el 2020 y 2021 está confusa porque se ha aumentado. Toda esta crisis de asesinato de líderes sociales confunde las causas que estos líderes sociales están llevando a la práctica. Y yo clasificaría como líderes ambientalistas a quienes se han comprometido a la erradicación de los cultivos ilegales. No hay peor cultivo y peor conjunto de insumos para el suelo, para la salud de los campesinos, para la calidad del aire, que el cultivo de la coca y su procesamiento en cocaína. O sea, entonces, ahí van de la mano estos dos retos. El reto de la protección vía Acuerdo de Escazú, y no es tanto que el Acuerdo de Escazú obligue a que la Dirección Nacional de Protección
le ponga un guardaespaldas a los líderes ambientalistas. No, no se trata de eso. Se trata de que se asume responsabilidad internacional por los asesinatos de los líderes ambientalistas y que las cortes internacionales pueden penalizar a quienes corresponda, y normalmente se dice normalmente por omisión al Estado colombiano, por el estado de desprotección en que dejó a esos líderes ambientalistas asesinados. Viene entonces de la mano ese segundo reto, y es ambiental también, y es el de generar un patrón de producción económico en las zonas rurales de Colombia diferente a la coca, con todos los efectos nocivos ambientales, sociales y económicos que trae. Hubo dos oportunidades de cambiar esto en el gobierno anterior al que está a 100 días de terminar. La una se llamó la Misión Rural, dirigida por Antonio José Ocampo, y la otra se llamó el primer capítulo del acuerdo del gobierno colombiano con las antiguas FARC sobre desarrollo rural. Ninguna de las dos se ha llevado a la práctica. Y no hablemos de reforma agraria. En la misma época en que se gestó y se divulgó el Código de Recursos Naturales más audaz para la época del planeta Tierra, 1973, se desmontó la reforma agraria. Entonces llevamos más de, o casi, ya vamos a cumplir 50 años de que esa palabra no exista. Tal cual. En una sociedad como la colombiana, en donde la acumulación de la propiedad rural es impresionante. O sea, nuestro índice de concentración de la propiedad y del ingreso están alimentados en un alto porcentaje por esa concentración de la propiedad, que es, entre otras cosas, ya soné como candidato presidencial, la que nos tiene sin producción de alimentos. Porque la propiedad como ayuda para los corredores de narcotráfico, o la propiedad como lotes de engorde, o la propiedad como pago de favores políticos, no genera producción, y mucho menos de alimentos. Excelente análisis. Excelente análisis, porque eso es muy, muy importante. Eso es muy, pero muy importante. De lo que usted ha venido diciendo, Mauricio, quiero enfocar esto un poco al tema personal. Ya ha tocado cómo está el entorno colombiano, cómo está el entorno mundial. Dígame dos experiencias, una positiva y una negativa que haya vivido durante estos años, hablando de esto de la sostenibilidad, ya bien sea con los retos que tiene el país o algún proyecto que le impactó y que le cambió la vida. Usted dice, mire, si este proyecto se implementara en otros renglones económicos, esto cambiaría. ¿Cómo me puede resumir en dos experiencias? Una muy esperanzadora y una que le tocó el corazón de una manera negativa. Bueno, la esperanzadora la estoy viviendo todos los días, desde hace aproximadamente 5 años, porque no deja de sorprenderme el dinamismo de las nuevas generaciones. Mi generación y la tuya le están heredando a los millennials y a los centennials un país en ruinas, y un país que con el estallido social demostró su realidad. Entonces la experiencia positiva es la de esos más de 700 emprendimientos verdes que se han sumado a la Cámara Verde de Comercio en múltiples frentes. El de energía renovable, el de gestión de residuos, el de moda circular, el de turismo de naturaleza, y también personas maduras de espíritu joven. Demuestra que la combinación de voluntad personal, de aprovechamiento de las tecnologías y la existencia cada vez más creciente de consumidores conscientes promete confiar en que
ese segmento de la economía que podamos denominar verde sí va en crecimiento. Hay un COMPES de crecimiento verde en Colombia, que sin duda nos muestra un camino. Ese tuvo muy pocos avances durante los últimos 4 años. Coincidencialmente, otro Antonio José, en este caso Gómez, fue quien lo lideró. Antes era José Antonio Campo. Los nombres son invertidos, el de la misión rural. Entonces, uno diría, bueno, pero esos son 700, eso es una gota en el océano. No, es que esos 700 están encadenados en cadenas productivas. Tienen además una vocación increíble de generosidad, de difusión de sus métodos y de sus productos y de sus servicios. Y la prueba de ello, y voy solo a mencionar un ejemplo, es que cuando realizamos el Foro de Negocios Verdes en la Amazonía, Colombia Productiva y el PNUD y el Instituto Sinchi nos compartieron casos de éxito, invisibles para los citadinos, pero que han permitido proteger los bosques de la Amazonía y han permitido combinar la producción responsable con la continuidad de esos ecosistemas. Al tiempo que se genera un polo de ingresos, incluso en su mayoría de origen internacional. Hablo de los consumidores de esos productos que se sacan de allí, de esos negocios verdes de la Amazonía, poco conocidos en nuestro medio. Entonces, para mí ese es lo más esperanzador que he vivido, tanto del lado de estos jóvenes impetuosos, incluyendo las personas de 40 hacia arriba que tienen espíritu joven y emprenden e innovan. ¿Cuál es lo más descorazonador? Yo iba a bordo de un vuelo, y esto tiene que ver con sostenibilidad también, de Houston a Copenhague, y tenía acceso a internet. Era un 2 de octubre de 2016. Y montado a bordo de este avión, recibo la noticia de que el 51% de la población colombiana le dijo no al acuerdo de paz. Obviamente no pude dormir en ese vuelo y llegué allá a mi reunión en el sur de Suecia absolutamente descorazonado. ¿Por qué tiene que ver la implementación de los puntos de este acuerdo con la sostenibilidad? La pobreza y las actividades de la economía ilegal son la peor amenaza para la sostenibilidad ambiental. Cada vez que vemos esos muertos en Dos Quebradas, o en lugares de Antioquia, o en lugares de Tolima, y se le echa la culpa a la víctima, claro, es que se les advirtió que estaban en una zona de riesgo y que se podía desbordar el río y que se iba a llevar las casas. Eso es pobreza. Y la inacción en materia de adaptación al cambio climático y la inacción en materia de adopción de políticas de redistribución del ingreso y de la propiedad hacen que los pobres abunden. Sumado a lo que antes dije y desde el comienzo dije, a que nuestro modelo de desarrollo privilegia una economía extractivista y desestimula aquello que genera empleo formal y legal, que no es otra cosa. Si uno mira cómo fue que se redistribuyó el ingreso en un país como Corea, que estaba al mismo o peor nivel de desarrollo que Colombia cuando estaba en plena guerra, en 1950, 51. Hoy día, ¿en dónde está Corea? ¿Y cuál es la diferencia entre
los 70 años transcurridos por Colombia y transcurridos por Corea. Te los enumero en 3. Uno fue el acceso a educación. 2 fue la reforma agraria. Y 3 fue la inversión en manufactura. En esos 3 frentes, Colombia no ha hecho nada, ha hecho al revés. Hoy que vivo en México, estoy haciendo comparaciones. Yo antes ya había vivido en México hace 18 y hace 23 años viví en México. Y en ese periodo, con todo y las situaciones conflictivas que se han vivido en México, uno respira el progreso y uno respira la igualdad relativa, por supuesto, en comparación con Colombia, porque hay una alta desigualdad. Aquí es sobre todo racial y étnica. En Colombia, pues no se reconoce ese segmento, salvo cuando uno se refiere al Chocó o a la costa Caribe. Y yo sí creo que hemos perdido el tiempo en Colombia como sociedad, con políticas económicas que privilegian la economía extractivista y no mueven un dedo para impedir la desindustrialización. 2 preguntas para finalizar. Marcadísimo con México, pero marcadísimo. Claro. Y en esa última que me habla de la parte extractiva, para ir despidiendo esta entrevista, Mauricio, ¿fracking sí o fracking no en Colombia? No categórico. En Estados Unidos, en ciertas zonas donde yo viví, en Pittsburgh, por ejemplo, hoy está archiprohibido después de que estuvo vigente durante más de 20 años. ¿Y por qué está archiprohibido? Porque afectó la disponibilidad de agua para otras actividades que no solamente generaban riqueza a unos pocos. Es que ese es el problema. Si uno adopta un modelo económico en donde el ingreso se concentra y la propiedad se concentra, pues ¿cómo puede uno esperar que haya paz, que haya equidad, que haya empleo, ¿cierto? Lo estamos viviendo respecto a Rusia. La inversión hecha por 180 oligarcas, el término que se ha adoptado internacionalmente para referirse a los potentados que apoyan a Putin, es igual en yates que la inversión que ha hecho a lo largo de los últimos 20 años en armamento Ucrania. No vamos a decir que invertir en armamento genera riqueza, pero sí hay que reconocer que gracias al armamento en que había invertido Ucrania, no le ha resultado fácil para los rusos en un santiamén desaparecer el país. Esos 180 archibillonarios generaron riqueza, generaron empleo, generaron igualdad al comprar el número que sea de yates extravagantes. Pues para las empresas que los producen sí, pero para el conjunto de la economía rusa, esa es otra. Esos yates no son de manufactura rusa. O sea, esa plática se quedó por fuera de ese país. Esa plática se quedó por fuera de ese país. Entonces, como la pregunta original tuya era relacionar la política con los retos ambientales, lo que genera esperanza y lo que genera desazón, pues hay que decir que los colombianos, el día de mayo que salgamos a votar en las elecciones presidenciales, deberíamos preocuparnos por nuestros nietos y no por nosotros. Qué buena reflexión. Pues Mauricio, gracias por haber estado aquí con nosotros en este espacio de Uptown Earth y poder inspirar sostenibilidad por toda esta experiencia que ha tenido, por el liderazgo que tiene en la Cámara Verde de Comercio en Colombia. Le agradezco por su conocimiento y poderlo brindar aquí en estos momentos. Muchísimas gracias y un agradecimiento especial a Juan Pablo que me presentó contigo.
Así es, y a todos ustedes, gracias por acompañarnos en este capítulo aquí en Uptown Here para seguir hablando de sostenibilidad e inspirar a todos para que se siga subiendo a este espacio de economía circular y de sostenibilidad. Hay que hablar de cambio climático, que eso es lo que estamos viviendo en este momento. Ya lo decía Mauricio, no estamos hablando de cambio climático, sino ya de crisis climática. Ahí, como decimos en Colombia, hay que parar de borlas al asunto. Así que nos encontramos el próximo jueves a las 5 de la tarde, hora Miami, hora Colombia, para seguir inspirándonos en sostenibilidad. Hasta luego.